Yo creo que hoy amanecí un poco contento y meditando sobre el Evangelio de hoy, una cosa venía a mi mente y es una canción de una de las artistas latinoamericanas que más admiro, que más quiero, Mercedes Sosa, que es la canción de las simples cosas y dice: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Y ustedes dirán: Padre, ¿pero qué le pasó el día de hoy? El Evangelio nos cuenta cómo los discípulos, después de la resurrección, deciden volver a Galilea. Nos cuenta el Evangelio que están 7 reunidos y Pedro les dice: voy a pescar. Y los demás le dicen: vamos contigo. Pasan toda la noche haciendo lo que sabían hacer muy bien, ser pescadores, y no pescan absolutamente nada. Ahí es cuando, tristes, decepcionados, imagínense estos hombres. Seguían a Jesús porque sabían que Él era el Mesías, que Él los iba a liberar. Muere Jesús crucificado, tienen miedo, tienen temor, les dicen: el Señor ha resucitado, no ven el cuerpo, Jesús se aparece y no entienden. Sus mentes y sus corazones aún están cerradas para entender esa presencia milagrosa de Dios después de la resurrección. Por eso vuelven a Galilea y vuelven a hacer lo que sabían. Eran pescadores, sabían pescar, pero ni siquiera pescan uno solo. Imagínense la frustración, la rabia, todos los sentimientos encontrados que tenían. Encuentran a un hombre a la orilla que les dice: ¿han pescado algo? Un pescador que no pesque nada en la noche, me imagino su rabia, su frustración, su ego diciendo no. Y les dice: tírenla al lado derecho, la red al lado derecho. Y pescaron una gran cantidad. Es ahí cuando el discípulo amado le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro se tira a su encuentro y los demás vienen a acercarse a él. Y les dice el Señor que vengan a desayunar, porque les había preparado algo de comer. Qué bonito saber de que Pedro volvió a ese viejo sitio donde él amaba la vida, volvió a pescar y sin embargo descubrió de que sin Jesús no podía hacer nada, que sin Jesús su vida no tenía sentido, que sin el llamado del Maestro, sin la presencia del Maestro, su vida sería desgastada en vano. Jesús le había dicho: Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Y él, en vez de llevar con la alegría del resucitado ese mensaje a las naciones, se va a su vida de pescador, hasta que Jesús aparece y le vuelve a insistir: tira tus redes en el lado derecho. Tira tus redes en el lado en que te estoy mostrando, porque yo no quiero que pesques más, sino que vayas y pesques muchas almas, muchos hombres y mujeres, para que crean en mí, para que crean en el mensaje de la resurrección. Es así como Pedro poco a poco fue entendiendo la alegría de la resurrección. Es así como Pedro fue entendiendo de que, volviendo al viejo sitio donde él amó la vida, si volvía a él sin la presencia de Jesús, sin el amor de Jesús, sin el mensaje de Jesús, iba a encontrar todo perdido, todo no iba a ser igual. A ti y a mí nos llama el Señor también a ser pescadores de hombres. A ti y a mí nos invita también el Señor a pensar que nuestra vida es mucho mejor cuando tenemos la presencia de Cristo resucitado, cuando tenemos la presencia y el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros tal vez
aquellas personas que luchan con sus vicios, con sus dificultades, con sus tentaciones, cuando caen nuevamente no se sienten peor. ¿Cuántos de nosotros, aquellos que sufren con el alcohol, por ejemplo, cuando toman nuevamente después de mucho tiempo, la recaída es incluso peor? ¿Cuántos de nosotros, cuando pecamos, la vida no se nos vuelve todo un infierno? Pues a eso nos invita el Señor, a que una vez lo encontremos, a que una vez lo experimentemos, a que una vez sintamos ese amor y esa misericordia de Dios, de Cristo resucitado, no volvamos atrás, que miremos siempre adelante a ese camino que el Señor nos indica. Pidámosle al Señor que, al igual que Pedro, nosotros miremos cuál es ese lado derecho donde tenemos que tirar nuestra red para que nuestra vida se llene de su amor, para que nuestra vida se llene de su palabra y para que le podamos encontrar sentido a la vida, incluso en los momentos en que no encontramos el camino, en que estamos llenos tal vez de dolor, de rabia, de angustia. Que Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde y te proteja, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.